세상 낙을
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Hoy vamos a mirar la palabra Primera Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvía, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai y Galadita harás misericordia a ellos, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo a Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Besabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisag sunamita por mujer. Y Besabé dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Besabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Ella dijo: Dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvía. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: Así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así ha hecho Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y sació de los cuernos del altar. Y
se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Él dijo: no, sino que aquí moriré. Benaía volvió con estas respuestas al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Yo quería leer hasta el 46. Creo que debemos madrugar entonces. ¿Cómo han estado, hermanos? Yo, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, mirando. Estoy pasando un momento muy bendito. Cuando vemos Primera de Reyes, David, ya teniendo edad, llega a morir. Y a su hijo Salomón es como que le deja un testamento. Hasta ahora, el rey David, estando como rey, a muchos siervos, como también generales, Joab, pasando por todas estas personas. El corazón que él tenía le va contando a su hijo Salomón. Yo me pongo a pensar en ello. Dios a nosotros, dentro de la palabra, nos hace pensar bastante. Yo personalmente me puse a pensar en ello. David, tú, guardando los estatutos de Jehová, si tú caminas en medio de ellos, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos, sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así habla al Hijo. Cómo hacer para hallar la gracia de Dios y cómo este reino puede realmente enriquecerse, le va contando. Hermanos, nosotros, en medio de la palabra, el pastor una vez dijo esta palabra: el cuidar de los hijos, cuidar la familia, el futuro. Si tratan de hacerlo, ustedes sirvan a Dios. Vivir por la familia, por los hijos, el ser fiel a la familia, el trabajar bien. Es correcto decir de esta manera, ¿verdad? Pero dice que si quieren aquello, sirvan a Dios. En San Mateo, cuando nosotros vemos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, entonces todo te será añadido. Nosotros, cuando vivimos sirviendo a Dios, la dirección, cuando no se dirige ante Dios y cuando permanece muchas veces en nuestro pensamiento, nuestra vida, cuando quiere recibir la bendición, no deberíamos vivir con empeño, no deberíamos vivir fiel, pero la Biblia no dice aquello. Busca primero el reino de Dios y su justicia, dice. Entonces, todo esto te será añadido. ¿Ustedes creen en esta palabra, señores? Yo fui al retiro y un matrimonio se acercó para pedirme oración. Que abortó su primer hijo, abortó natural y en segunda ocasión tuvo el hijo otra vez. Y que por favor pedía oración
Pero un pastor debería abrir un versículo de la palabra. Yo por eso, cuando me puse a pensar en la palabra, claramente Dios nos da una respuesta muy clara. Vamos a abrir aquella palabra, Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, 23, 25, 26. Juntos vamos a leer. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. Cuando aquí vemos nosotros, Dios nos da la bendición y dice que aquí eliminará la enfermedad y no habrá gente que aborte, no habrá estéril en tu pueblo. ¿En qué momento será esto que ocurre? Cuando uno trata de no abortar, no tener aborto natural, después de embarazarse, durante 3 meses debe quedar quieta, ¿verdad? ¿No es así? Durante 3 meses dice que tiene que tener cuidado. Yo no tuve hijo, pero en la Biblia cuando vemos después de que uno queda embarazada y cuando no quiere abortar, 3 meses dice que tiene que tener cuidado y eso debería estar escrito en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros buscamos, no está hablando de tal manera. Ustedes digamos que están enfermos y de la enfermedad de ustedes, Dios también dice que elimina la enfermedad de ustedes. ¿En qué momento? Cuando servimos a Dios. Hoy, la hermana Kim Yo en la cocina. Pastor, me duele el diente, me duele el cuello, me hablaba así. No importa. El maldito es que lucha continuamente. Por lo cual, hasta ahora la hermana había luchado y debe volver a luchar sin perder. Él es muy malo, no debe recibirlo, no debe aceptarlo. Usted debe pelear, ¿entiende? Sí, me dijo. Yo, después de recibir la salvación, cuando entré dentro de la iglesia, mis hijos también. Uno debe criar bien a los hijos, ¿verdad? Yo durante 6 años había... ¿Ustedes les parece que yo tengo figura de un director de un instituto educativo? Yo durante 6 años llevé un instituto educativo. Y dejé el instituto y empecé a entrar al seminario. Ese momento mi hijo mayor tenía 7 años, 7, 6 y 4. Y en el instituto, al hijo mayor, a la hija menor, hasta cierto punto con empeño, ellos sentían diversión al estudiar. Y también el coreano, hasta un cierto punto ya habían aprendido y ya sabían leer y en esa etapa habían llegado. Cuando vinimos al seminario,
teníamos el preescolar Buenas Nuevas y no le enseñaban mucho, daban mucha educación del desarrollo de intelecto en lugar de la educación. Cuando poco a poco iban creciendo, después de un año debía de ir a la vida pastoral y a los niños se convirtieron en primaria, segundo año y así. Hasta el tercer grado estaban bastante bien. Tercer, cuarto grado, suma, resta y empezaron a entrar ya en una etapa de cálculos y estudiando un poquito. Ellos no teníamos ni una condición para enviarla a un instituto para que estudien y poco a poco ellos iban renunciando al estudio. No es divertido el estudiar. No es que no es divertido, es porque ellos no saben. Es por eso que no es divertido. Y de tal manera estudiando, ellos iban ya amurallándose con el estudio, distanciándose. En mi corazón, por un lado decía, mi hijo, ¿será que es tan torpe? ¿Será que mi hija es torpe o porque no estudian? No sabía muy bien, pero eso como que era una carga en mi corazón. Y luego, poquito a poquito, pasando el tiempo, mis hijos y fueron al bachiller, debían de ir a la universidad. Yo en ese momento, ¿qué corazón tenía? Mis hijos, con solo poder entrar a la universidad, eso era un gran agradecimiento. Sí, eso es cierto. Aunque no sea de las mejores universidades, sea cual fuera la universidad, con solo que reciban a mis hijos, sentí agradecimiento. Qué humilde mi corazón, ¿verdad? Entrando a la universidad, y ellos iban con solo subir de semestre, aprobar el semestre, yo sentía agradecimiento. Pero mis hijos luego no saben hablar el inglés. Eso también era una carga mía. Por lo cual, realmente se parece a su padre, aunque tiene boca. Cuando ve a los extranjeros no sabe ni hablar bien. Y me sentía apenado mirando aquello. Pero luego, ya que tenemos el Guño Score, a mi hijo mayor le envié a Tanzania. Le envié a Tanzania y el misionero le había enseñado, pero bien duro el inglés. Y una vez a la semana tomaban el examen conforme al puntaje. Ahora disminuía la comida. Realmente la mente de él es tan dura y no puede ni poder memorizar. En ese país en el que no hay comida, el que le eliminen la comida por el puntaje. Y cayó en prueba y en 3 meses quería ya volver a Corea y se comunicó conmigo. Era el 8 de mayo, Día de los Padres. Qué hijo más fiel, ¿verdad? Y yo estaba realizando el estudio bíblico en la Universidad de Ihua y él me llama por Voice Talk. Y yo me puse a pensar, papá, quisiera volver a Corea. Hey, de tu misma promoción, son como 6. Todos los 6, si dicen que quieren volver, yo entiendo. Pero todos los 5 se van ambientando bien, pero cuando tú dices que tú eres el único que quiere volver, tu mentalidad es muy débil.
haz como tú quieras. Y yo le dije así. Realmente recibió el pasaporte, el ticket mediante el misionero y fue al aeropuerto. Él fue al aeropuerto justamente ese día. En África casi no cae mucha lluvia, pero caía tanta lluvia ese día. Y con su cartera, con su mochila, él habrá tenido una cartera de la mano y se convirtió totalmente en un pollito mojado. Y el carro que pasaba no tenía ni corazón, ni para hacer dedo. Y mojado, con su cartera. Ay, yo me imaginaba cómo él estaba. 100%. Realmente es un soldado que va a la guerra y habiendo perdido todo, solamente con un cuerpo nada más, regresa. Yo tenía ese corazón. Llegó al aeropuerto, quería cambiar el ticket y necesitaba dinero. No tenía dinero. Y estaba mirando en el aeropuerto de acá para allá y se encontró con un coreano. Yo, por este motivo, vine como voluntario. Ahora tengo que volver. Tengo que cambiar este ticket. ¿No me podría prestar $100? Cuando vaya a Corea yo le voy a devolver. Prestó $100 y cambió el ticket. Y el misionero y los voluntarios vinieron corriendo al aeropuerto. Él se cambió y se comenzó a secar su cabello en el baño. Fulano, y le llamó. Tú solamente ves lo malo en Tanzania, es por eso que ocurre aquello. Hay muchas cosas buenas en Tanzania. Debes cambiar solamente tu pensamiento. Y él estaba en conflicto y de nuevo volvió a la casa. Volvió a la casa. Pero su corazón no cambiaba. Pero como 2 meses habían pasado y fue a un viaje evangelístico al país vecino, Uganda, Kenia, Ruanda. Fue a los 3 países a un viaje evangelístico y los misioneros le habían dado una misión y debían tener comunión con los misioneros y volver. Y él, en Jeremías 17, lo más engañoso, perverso, más que todas las cosas es el corazón. Acerca de aquello que era perverso, teniendo comunión, él podía sentir una cosa. Y luego, allí, a los niños pequeños con su guitarra le iba cantando, le iba predicando el evangelio. En ese momento, a 1000 estudiantes, a 1000 niños, pudo anunciar el evangelio y teniendo ese momento, el corazón de este hijo mío se recuperó. Y luego volvió a Corea. Yo tenía mucho interés hasta qué punto hablaba el inglés. Y yo le dije al misionero, misionero, ¿hasta qué punto habla el inglés mi hijo? Muchos vocablos, no puede utilizarlo, aplicarlo, pero durante 2 horas puede anunciar el evangelio. Yo, cuando pensaba en eso, estaba muy agradecido. Muy agradecido. Volvió. Papá, yo quiero ir al seminario, me dijo. Seminario no va cualquiera. Todos los días los pastores en la campaña comen comida deliciosa y tú ves eso y por eso piensas así. Una vez al año come comida deliciosa, carne deliciosa. Por eso quieres ir.
No, no, no es eso. Es que yo, cuando voy anunciando el Evangelio, quisiera vivir por el Evangelio. Ese corazón tuve. Debes pensar bien. Y querían irse a encontrarse con el pastor para saludarle. Yo, si quieres recibir exactamente la guía del pastor, haz como yo te mando. En primer lugar, pastor, ¿cómo está? Mi padre es el pastor Igongo de la iglesia de Yongsan. Dile así y luego, en segundo lugar, yo me dedicaba al deporte. Yo me dedicaba al taekwondo. Tengo deseos de vivir por el Evangelio. También tengo deseos de dedicarme al deporte. Pastor, yo quisiera recibir la guía. Obviamente dirá el pastor que viva por el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando habló así, ven al seminario y él vino al seminario. Ahora mi hija, la menor, enviándole al servicio voluntariado, debía enviarle en un país donde hablen inglés, porque no conocía el agradecimiento. Para enseñarle el agradecimiento uno debe enviarlo a África. Entonces yo le envié a Zambia. Durante un año en Livingstone de Zambia. Y mi hija también. No le gusta el inglés. Cuando vamos al laboratorio de inglés. Ella está feliz cuando se inscribe y cuando reprueba. ¡Ah, me reprobaron! ¡Wow! Y yendo ella a Zambia. Para sobrevivir debe hablar el inglés. Y aprendiendo el inglés allá. Anteriormente, cuando nosotros fuimos a la comunión de del viceembajador de Zambia y llevamos a mi hija. No sé si habla bien o mal, pero y sonriendo hablaba y platicaban. Era mucho mejor que yo. Y esa figura era muy bella. Y estábamos agradecidos. Mi hijo, el menor, ahora está quemando su juventud en Uganda. Dice que va a venir el 11 de enero. Está preparando el evento en donde está el pastor. El pastor de Kangdong, Songbo, han ido allí. El pastor de Yangchon también cuando va. Siempre con mi hijo se toma la foto y me envía a mí. Y este hijo mío realmente es una persona muy distante al estudio, pero allí, al misionero de Uganda, cuando yo estaba en Suwon, 5 o 6 veces fui a Uganda y habíamos hecho hermandad con la iglesia de Suwon y nosotros íbamos a apoyar a la iglesia y juntamos nosotros dinero para patrocinar, para enviarle mes por mes. De repente vine aquí y ahora el auspicio voló y se sentían apenados por ello. Y así no necesitamos otra cosa allí para que libremente pueda anunciar el Evangelio en inglés, para que libremente pueda hablar en inglés. Y si no hace máster de inglés, no le vamos a hacer casar al hermano, al misionero Jotean. Y este año fue en octubre, ¿verdad? Se casó. Yo te voy a hacer casar, pero enséñale inglés claramente a mi hijo, si no te voy a enviar de nuevo a mi hijo. Y así
fue a anunciar el Evangelio y continuamente enviaba aquellas fotos. Yo debo criar bien a mi hijo. Tenía ese deseo, pero no tenía ni una manera para poder criar bien a mis hijos. Cuando yo, ya que pastoreo, no puedo enviarle a un instituto caro, no puedo enviarle. Entonces, ¿cuál es la manera para que crezcan de manera más brillante estos hijos? Yo, cuando dejo todo, el Señor se va a responsabilizar de todo ello. Ese corazón tenía. Señores, después de recibir la salvación, cuando uno congrega a la iglesia, empezó a surgir la persecución en mi casa. Yo, ya que había solamente un hijo, mis padres. Si fuese dos, yo te renunciaría y podría vivir así. Pero tengo solamente un hijo. Yo no puedo dejarte. Yo por eso, cuando después la iglesia iba a mi casa, siempre mi padre llaveaba el portón. Entonces, ¿cómo debo entrar? Yo debía de pasar la muralla. No era ni ladrón. Y todos los días, aunque soy bajito de estatura, yo realmente subo bien a las murallas. Todos los días cuando iba a mi casa, subiendo por la muralla, el perro de al lado iba ladrando. Entonces, en la habitación, mis padres, llegó mi hijo. ¡Entra a la habitación! Y mi padre estaba muy, muy triste. Y él iba contando así, hablando. Y yo así llevé la vida de creencia. A mi familia, ¿cómo podría anunciar el Evangelio? Si son tan duros, si se oponen, ¿cómo podría anunciar el Evangelio a ellos? Yo cuando leía San Marcos capítulo 10, hermano, casa, hermana, madre, hijos, lo que han dejado ellos por mí. Luego recibirá 100 veces más. Y no habrá nadie que no pueda obtener la vida eterna. Y yo, leyendo esa palabra, mientras que yo voy marchando por el Evangelio, Dios dice que no habrá nadie que no pueda obtener la vida eterna. Todos mis padres recibirán la salvación. Ese corazón yo sentía. En aquel entonces, mis padres, no había ni una pista para que ellos reciban la salvación. Cada mañana, los domingos, iba a la iglesia. Entonces, me convertí en el viceencargado de la escuela dominical, ya que yo congregaba a la iglesia y me encantaba hacer las mímicas, el canto en el reino de Dios. Aquello que no está, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. ¿Alguna vez han oído eso? Y yo, a las 8 y tanto, cuando quería ir, me encontré con mi padre. En la esquina, mi padre entraba, yo salía. Me asusté. ¿Qué dijo él? Come primero antes de ir. Esto es algo impactante. Todos los días, él realmente llaveaba el portón para que no vaya. ¿Y a dónde
¿quiere que yo vaya después a comer? Y yo estaba muy agradecido. Y así, durante 10, 20 años, habiendo pasado el tiempo, mi padre, en el año 2007, recibió la salvación. Y luego, 7 años sufrió por una enfermedad y partió. Mi madre, después de 28 años, recibió la salvación. En el campamento, los dos. Mi padre, yo le anuncié el Evangelio cuando vino al retiro. Estaba sentado en la habitación de los enfermos y le anuncié el Evangelio. Yo estaba muy agradecido porque era evangelista. Cuando le anunciaba el Evangelio, 10 abuelos se sentaron alrededor de nosotros y oía la palabra. Yo estaba muy feliz. Yo a mi padre, el que pueda anunciar la palabra. Y un hermano, después de que acabó la palabra, por si acaso usted es evangelista, sí. Sí, parecía evangelista usted. Evangelista. Continuamente mi padre también. Permita que pueda oír la palabra. Sí, haga así. En ese momento mi padre había oído el Evangelio y recibió la salvación. Y luego mi madre, ahora ya es el tercer año, fue al campamento y en el campamento Los Silver, en el aula del Evangelio, recibió la salvación. Yo cuando me pongo a pensar en eso, esto es como un milagro. Yo, por mis padres, lo que yo puedo hacer, aparte de servir a Dios, nada puedo hacer. Señor, por el Evangelio, hermano, hermana, padre, madre, el que hayan dejado a ellos, este mundo en el que nosotros vivimos ahora, casa, hermano, hermana, dice que luego recibirá 100 veces más los que reciben la persecución en este mundo venidero. Dice que no habrá nadie que reciba la persecución ni la vida eterna. Hacía muy poco que recibí la salvación, pero yo aquella palabra, yo me apoyé en mi corazón y simplemente marché para salvar. No traté, no me empeñé. Sí, no sé cuándo, pero Dios a mi familia los guiará hacia la salvación conforme a esta palabra. Mientras que yo voy marchando, Dios salvará a mi padre, salvará a mi madre. Y cuando yo veo aquello, ahora, delante del Señor, estoy muy agradecido. Mis hijos realmente no han ido a la Universidad de Seúl, ni Koryo, ni Yonsei, pero dentro del Evangelio, cuando veo cómo ellos van creciendo, estoy muy agradecido. Yo ese pensamiento tengo. Entre los misioneros a quien más envidio, ¿quiénes son? Los que con su hijo y con su nuera van realizando la misión. ¡Ay! Ese tipo de personas. ¡Ah, qué bendito! Digo. Yo también de tal manera quisiera llevar el ministerio. ¡Qué gracia hallaré! Pero veo que también hay mucha lucha. Y bueno, también ese corazón, bueno, lo borré. ¿Por qué? Se peleaban la mamá y la hija. Ah, es así. Y bueno, lo borré. Cuando mi hijo está en el seminario, tengo interés. Y cuando yo veo, Dios
humillando, quebrantando mucho su corazón. Eso veo bastante. En caso que, si mi hijo, digamos que le expulsan y no puede ni ser enviado, yo a veces quisiera decirle, no trabaje, sino que sujeta mi cartera y maneja cuando yo anuncio el Evangelio. Vamos a vivir así. A veces ese pensamiento de antemano, yo me pongo a pensar. ¿Y conforme a la fe ustedes creen que él será expulsado? Hermanos, qué agradecidos nos sentimos dentro del Señor. El que estemos viviendo de esta manera es muy bendito. David, mientras que va sirviendo a Dios, Dios eliminó a todo enemigo de David, erigió aquel reino. Ahora con la edad, todo ese camino en el que se dirigen los padres, yo también me dirijo. Yo me dirijo hacia el camino que va a todas las personas del mundo. Tú también, esfuérzate, sé hombre. Y el hijo Salomón le recomienda para que sirva a Dios. Le recomienda para que sirva a Dios. Y de tal manera que le va contando. Hasta ahora David tenía siervos, tenía generales. Por ellos, ese corazón que tenía, le va contando al hijo. Acerca de Simeí le va hablando también. También le habla acerca de Adonías. También le habla acerca de Joab. También le habla acerca del sacerdote Abiatar. Uno por uno, ese corazón que tenía hacia ellos, a Salomón le va contando. El rey David, cuando Absalón, cuando se sublevó y se iba él escapando al monte de los olivos, Simeí había maldecido a David. Esa maldición lo había aceptado como si fuese Dios. Y cuando fue al monte de los olivos, descalzo, él se había dejado echar el cabello y cubierto el rostro, se fue al monte de los olivos. En ese momento, Barzillai, perdón, no es hijo de Picri, sino que Simeí le va maldeciendo a David. Maldito, maldito, aléjate, le dice. Pero cuando vemos en el capítulo 2, vete, vete. David le había oído aquello, pero ¿cómo lo expresa? El cual me maldijo con una maldición fuerte. Dice así. Maldición fuerte. Dice que le maldijo en el 8, dice. En el 2:8 dice. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. ¿Cuál es la maldición fuerte? En aquel momento estaba en gran dificultad, llorando, se iba escapando al monte de los olivos, y en realidad, eso que le iba diciendo, ahora, todo eso venía a ser veneno, era una maldición fuerte. David, cuando estaba en gran dificultad, yendo allí, el que maldiga, eso viene a ser un gran veneno para David. Y en el corazón de David, eso estaba impregnado fuertemente en su corazón. Y delante de Salomón,
hablándole acerca de Joab. Joab profundamente debe ponerse a pensar. Joab había matado a Absalón. Mi hijo Absalón, que por favor sea tratado benignamente. Pero cuando oyó acerca de Absalón que estaba colgado, a los soldados de David le dijo, ¿por qué le han dejado simplemente a Absalón? Ahora mismo deben matarle. El rey dijo que no matemos a Absalón. ¿Qué están diciendo? Y había echado a todos los soldados y él había clavado sus costados con la lanza y los mató. Y por la muerte de Absalón, cuando David estaba triste, en gran manera Joab se enoja. A quien tú amas, odias, y a quien tú odias, amas, y a ese que se ha sublevado. Por ese hijo estás triste. Ya no sé más qué hacer. Y continuamente se enfrenta a David. Realmente debería de galardonearle. Si maté a ese hijo, ese corazón tenía Joab. Por lo cual, juntamente con David, largo tiempo, como general del ejército, estuvo con David, pero lo que hacía él, daba tristeza a David, atormentaba y causaba dolor a David. David, durante largo tiempo estando junto con Joab, hacia Joab ese corazón. Tenía ese corazón realmente hacia Joab, impregnado. Y eso le va contando a su hijo, Salomón, su hijo. Y este Joab, cuando Absalón se subleva, no estuvo de parte de Absalón, pero cuando Adonías echa a David y quería sublevarse, se puso junto con Adonías para sublevarse. Dentro del corazón de David, esa figura hacia Joab, esa figura hacia Simeí y esa figura hacia Abiatar, el sacerdote. Realmente el sacerdote Abiatar, ¿quién era? Esa espada de Goliat había entregado. ¿Quién es? El padre de Abiatar. ¿Quién era? El sacerdote. Él realmente, esa espada con el que mató a Goliat, le da a David, y Doeg había visto eso, y a Saúl le había contado, le había acusado, y en ese momento a todos los sacerdotes Saúl había matado. Y de manera realmente milagrosa, Abiatar escapó cuando vino junto a David. Los que busquen mi vida buscarán también la tuya. Y fue uno con Abiatar y vivía la vida con Abiatar. Pero Abiatar, siendo sacerdote, ahora, junto con Joab, siendo uno, cuando Adonías se sublevó, se puso de su parte y se subleva contra David. Esa obra realiza. Por la promesa, este sacerdote Abiatar no la había matado, pero le quita ese cargo de sacerdocio. Y Simeí, este Simeí que con maldición fuerte me ha maldecido, a este Simeí, el día en el que camina, el que cruza, en ese momento que cruza, morirá. Y durante 3 años él no había cruzado, pero su siervo que había perdido, sabiendo que estaba fuera,
él había cruzado ese límite y luego vuelve. Oyendo aquello, luego Simei es ejecutado. Yo, pensando en ello, dentro del corazón de David, su hijo Salomón, tú cuando seas rey, ello, sin lugar a duda, debes de eliminarlo. Esto, sin lugar a duda, debes eliminarlo, debes ejecutarlo. Si no es así, tú serás derrumbado. Y parecía como que le daba a conocer aquello. Y luego en el corazón, cuando pensaba en esta palabra, en el centro de nuestro corazón, pareciera como que Dios nos dice, hey, dentro tuyo, realmente Simei quiere expulsar a David, Adonías tan malo, Absalón tan malo, Joab tan malo, en el centro de tu corazón está vivo. Por lo cual, uno a uno, si no lo eliminas en tu corazón, de ninguna manera, en medio de la fe no puedes vivir. Tú, de ninguna manera, puedes estar de parte de Dios. Aquí, cuando vemos atrás, como está escrito, en el 46, a ver, ustedes pueden ver el 2:46. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Después de que va ejecutando, eliminando a Simei, este reino fue confirmado en la mano de Salomón. Señores, cuando vamos conforme a la fe, en ese proceso en el que uno se va erigiendo en medio de la fe, los que nos atacan y los que nuestro corazón de la palabra de Dios y dentro de esta iglesia, dentro del mundo la fe, miles de pensamientos nos pone a nosotros el diablo. Yo, cada capítulo de la Biblia mientras que voy leyendo, Primera de Samuel capítulo 12 está el profeta Natán. En el 11, después de que David toma a Beseba, Natán viene en busca de David y le va exhortando. Aparece aquello, que había un rico y había otro pobre. El rico realmente tenía muchas ovejas, muchos bueyes, pero el pobre compró un cordero y criaba. Ese cordero era como hijo en esa casa, por lo cual le amaba como su hijo propio y con todo corazón le iba criando. Pero vino en busca una visita junto a este rico y para servir al rico. Muchas ovejas, muchos bueyes. No con eso había servido y ofrecido, sino que a esa cría de esa casa pobre le despojó de ello y con ello había convidado al invitado. David, oyendo aquello que dice, este maldito, este que se merece morir, ¿cómo debe hacer? Debemos matarlo. Aunque habla así. Y el profeta Natán que dice, él eres tú, él es tú. Tú eres ese hombre. Yo, mientras que leía esa palabra, él, ese hombre, soy yo, dentro mío también.
Ese corazón que fluye en David de la misma manera está fluyendo en mí. Absalón, empujando al padre, se subleva para ser rey. Ese Absalón dentro mío está erigido. Eso yo he visto. En ustedes, Absalón no está presente, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces son iguales. Simei dentro mío vive. Y Seamam Kyo dentro mío vive un monstruo, dice. ¿Es monstruo? El monstruo vive en mi corazón, dice. ¿Cómo eso? Dentro de mi corazón. El diablo malo, lo que ha introducido el mundo, la incredulidad, el estar en contra y todo ese mundo, el pensamiento, se establece y está vivo. Pero la mayoría vive, pero ambientándose, familiarizándose para que pueda convivir muy bien. Vive con una relación muy buena con ese corazón. Aunque estamos sentados aquí juntamente con ese corazón, ya que están viviendo, por más que oigan la palabra, dentro del cuerpo de ustedes, si hay mucho parásito, por más que coman mucha comida, los parásitos comen toda esa comida y queda delgada una persona. ¿Cómo eso? Aunque ustedes oigan la palabra, después de que pasa un tiempo, esa palabra desaparece y esa palabra para nada queda en el corazón de ustedes y solamente tienen ese corazón vacío. Una cosa maravillosa llegué a ver. Al pastor, el pastor cuando vino, cuando uno recibe la oración y cuando uno oye el evangelio, yo he visto a gente que realmente tiene comunión, ellos cambian. Sí, realmente ellos, delante de esa palabra, se arrodillan, cambian el corazón y las personas que hallan la gracia, así cambian su corazón, la mayoría. Pero gente que tiene comunión conmigo, ¿será que ellos cambian, sí o no? Parece que cambian la mitad. Yo me puse a pensar en la razón, ¿Por qué ellos, aunque hablan la misma cosa en el corazón, por qué será que no cambian? Porque esta palabra no lo aceptará en su corazón. La razón era solamente una. Entré en el centro del corazón de aquella persona y era muy escasa el corazón de confiar en el guía. Sí, realmente era así. Entonces, los que hallan la gracia de Dios, ¿quiénes son? En el corazón, con la palabra de Dios y con el siervo, los que fuertemente están erigidos, más que su corazón y su pensamiento, los que fuertemente están erigidos, sin lugar a duda hallarán la gracia. Pero el corazón, cuando es alto, cuando están realmente orgullosos delante del pastor, por más que tengan comunión, de ninguna manera pueden hallar la gracia. Contrariamente, delante del seminarista que está recibiendo el entrenamiento, los que son humildes, realmente con un corazón bajo ante ellos, también hasta ellos cambian. Yo tengo comunión con una persona una vez por semana. Él es un directivo de una empresa. Cuando yo miro a él, se encontró con un diácono nuestro y
el directivo de aquella empresa había anunciado el Evangelio y él recibió la salvación. El corazón de él era muy humilde. Vino al retiro. Acerca de la separación yo le iba hablando. Había aceptado tal como era la palabra. Claro, tendrá mucho conflicto también. Entonces, la gracia de Dios, el corazón, al humilde le llega la gracia de Dios. Y en San Mateo capítulo 5, los que son humildes de espíritu son bienaventurados. Los que son sedientos de la justicia son bienaventurados, dice. Yo, hoy también, cuando me pongo a pensar la palabra, en esta mañana, a las 2 de la madrugada, abre los ojos, ya que el pastor no está. Estoy bastante nervioso. A las 2 abrí mis ojos y cerré mis ojos de nuevo. Me levanté temprano en la mañana y yo me ponía a pensar en la palabra. Dentro de nuestro corazón, Joab, Simei, Abiatar, Adonías, muchos enemigos se mueven, se están moviendo. Hoy, oyendo esta hora de la palabra en nuestro corazón, nuestros miembros, la lucha espiritual lo tendrán. Ese corazón surgió fuertemente en mí. El rey David a su hijo: tú, Simei, no, es no. Adonías tampoco, Joab tampoco. Uno por uno le va contando. Estábamos en medio de la reunión de los pastores. No, Ben-Mingi no, Samuel tampoco, y Gyeong-ho tampoco. Todos no. Si yo hablo así, pastor, es cierto. Nosotros realmente se merece una X todos nosotros. Aparte de Jesucristo, realmente no puede ser rey. Sea lo que fuera, nada puede echar al Señor Jesús. Sea lo que ustedes tengan dentro de ustedes, no puede ponerse en contra de la palabra de Dios. El diablo, cuando con el pensamiento y la desconfianza, todo eso ha llenado en el corazón de ustedes. Sin embargo, no chocan ni pelean con ese mundo del pensamiento. Mira, dentro mío también Simei está moviéndose. Sí, está serpenteando. Ah, él eres tú. Esa maldad que David tenía en su corazón. Realmente como Adonías, confiando en su ser, nunca había entristecido a nadie, igual que Adonías. Era la misma figura que Absalón cuando vemos a Adonías. En lo profundo de nuestro ser, la palabra de Dios por completo lo va presionando. Dentro de ustedes, la palabra de Dios cuando se erige, desde aquel momento, ahora alrededor de ustedes va cambiando. El diablo, para que no pueda erigirse la palabra de Dios, continuamente va enviando la señal. En 1 Samuel capítulo 20, cuando vemos
en la ciudad de Abel, Seba que había entrado a escondidas allí. Si ustedes no están con David, no tienen parte con él. Ahora va maldiciendo a David y en el corazón de mucha gente pone la desconfianza hacia David, Seba, hijo de Bicri. Cuando en silencio, cuando parte por parte vamos viendo nuestro corazón dentro nuestro, ¿estamos creyendo en la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto mi corazón está erigido en medio de la fe? Cuando miramos nuestra figura, cuando mi ser está en medio del problema, ¿la palabra de la fe se encuentra? Yo, delante de aquella persona que va muriendo, hoy si le anuncio la palabra, esa palabra dentro mío está fuertemente erigido. Cuando uno se pone a pensar en ello, nuestro corazón está muy apartado de la palabra. Eso uno puede llegar a ver. Hoy, de esta manera, los miembros están sentados. El pastor que había dicho en la reunión de líderes, durante el año 2019, a los hermanos de Gangnam, yo les voy a enseñar cómo participar del culto, cómo servir con el dinero a Dios, al Evangelio. Yo les voy a enseñar. Yo, el siervo, ha visto aquello, por eso dice, señores, ¿por qué ustedes no vienen el domingo por la noche? ¿Por qué ustedes casi no vienen a la reunión de miércoles? Porque el pensamiento de ustedes, lo que le dice Seba, lo que le dice Simei, lo que le dice Adonías, lo que le dice Absalón, ustedes lo aceptan tal como es. Ah, es que mi trabajo termina tarde. Aunque termina tarde, vengan, ¿sí entienden? Nuestra misión de esta manera está creciendo y mucha gente está recibiendo la salvación y puede aumentar la iglesia. Anteriormente, los hermanos que reciben la salvación, su trabajo, realmente ellos trabajaban hasta la noche y hacia la reunión. Consideraban, pero muy precioso la reunión. Allí obtenían el gozo, allí obtenían la esperanza, allí sentían el agradecimiento y vivía de tal manera. Yo llevando la vida de creencia. No es mi orgullo, sin embargo, 365 días del año, todos los días yo iba a la iglesia, todos los días. En un rincón siempre yo miraba la Biblia, limpiaba el salón de culto. Nunca le dan comida en la iglesia a uno. Hermano Lee come. Y yo sentía agradecimiento por ello. Y si no puedo comer, iba a la casa y a las 10:40 yo comía en la cocina de mi casa y mi madre se acercaba y decía, ay, hombre tú, ¿por qué tú pasando hambre todos los días vas a la iglesia? ¿Por qué razón? Así vivía yo. Por el Señor Jesucristo, ¿qué tanto si pasó hambre? Y siempre terminando el trabajo, ¿ustedes realmente deben comer? Si es tarde, ustedes pueden dejar de comer. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Ustedes son cristianos. Yo en esta ocasión, predicando la palabra en el campamento, el enfoque, esa vida del siervo, esa vida de Cristo, esa vida del cristiano. Yo me enfoqué en ello.
El pastor, ¿a qué hora se levanta? El pastor preguntaba. A las 3 me dijo que se levantaba. A las 3 se levantaba y empezaba el día. Y luego, a las 9:30, a las 10, a veces a las 10, así se va a la casa. Pero cuando pensamos que se va a las 10 de la casa, ¿cuántas horas del día él tiene abiertos los ojos? A las 12 horas, cuando sumamos 7 horas, 19 horas. Entre las 24 horas. Realmente, aparte del dormir, piensa en el Evangelio, en las cosas de la misión, vive de tal manera. Al lado, cuando yo me ponía a ver, el pastor que me decía, Pastor Lee, tú también vive como yo. Nunca me dijo así. Pero el siervo, cuando yo veía la vida de cómo él vivía, aquello era la vida del cristiano. Aquello era la vida del siervo. Y eso era transmitido en el corazón. El siervo va peleando con el pensamiento de la carne. Eso cuando era transmitido, yo iba peleando con la carne. ¿Debo vivir así? ¿No era eso? En mi corazón, ¿qué sentía? Yo, cuando miraba, realmente esa fuerza de Jehová me hacía vivir a mí, estando junto con el siervo. La fuerza de ese siervo me permite vivir a mí. Alrededor del imán hay una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza que atrae a los metales. En realidad, esa fuerza del siervo hace para que yo pueda servir al Señor. Ese corazón sentía yo. Señores, el Señor, mediante ustedes, desea trabajar realmente. Anteriormente el pastor en medio de la palabra había dicho tal cosa. En el año 2019, yo me encontraré con presidentes, ministros de cada país, anunciaré el Evangelio. Los hermanos de la Iglesia de Gangnam, encontrándose con presidentes, ministros, también será muy bueno que anuncie el Evangelio. Había mencionado aquella palabra, ¿verdad? Parece que solamente 5 personas lo han oído. ¿Ustedes alguna vez han oído aquello? Hasta ahora. Ahora también yo lo digo. Entonces, aquella palabra, acéptenlo tal como es, con la fe. No atravesando por Simei, no atravesando por Absalón, ni Adonías, no atravesando por Joab. Cuando lo aceptan tal como es, llegan a tener esperanza. Llegan a tener la esperanza de cómo el Señor obrará. Y anden clamando. Dios cumplirá aquella voluntad. El pastor había dicho aquella palabra. Señores, lean la Biblia todos los días. Y aquella palabra que han leído, medítenlo. Y sea con quien fuera, con quien se encuentre, háblele todos los días acerca de aquella palabra. Y aquella palabra en el corazón de ustedes se va a establecer. Y aquella palabra a ustedes le va a traer la fe. Y aquella palabra a ustedes le dará frutos. Amén. Esto lo deben de anotar. Lo han puesto en la tabla del corazón. Háganlo tal como es. Dios, a ver si de tal manera da frutos, sí o no.
Hoy los hermanos de Yongsan han venido aquí. Ahora Yongsan desapareció. Cambió a Mapo, ¿verdad? En el año... No me acuerdo cuánto era. Creo que era 2016 cuando me trasladé. 17, 18. Ahora no sé cómo va pasando el tiempo. En aquel entonces yo me trasladé y en el ascensor era el día que yo me iba a Uganda. Yo iré bien a Uganda y le saludé y delante del ascensor. Pastor, vaya bien. Eso era la despedida. Me fui al aeropuerto y 1 hora antes de que vaya partiendo el avión, el pastor organizador me llamó. Pastor Lee, ¿usted sabe que usted se va a trasladar? ¿Yo? Y yo miré y me iba a trasladar. Yo me voy al exterior, le pregunté, no, no es el exterior. Ah, sí. Desde aquel momento mi corazón estuvo triste. Mientras que iba a África, debía volver, pues. Me subí al avión. Y en ese momento, cuando antes de partir, yo miré el documento de gira de pastores, me había trasladado. Después de 2 semanas, vine de África. Los hermanos, no le pude ni saludar y simplemente tuve que venir. En ese momento, había una cosa que yo clamé. Era Génesis 35, 10, 11. Que de tus lomos saldrán reyes. Muchos pueblos surgirán de ti y los reyes saldrán de tus lomos. Durante 8 meses yo había clamado y el día que me trasladé, me subí al avión, fui a Uganda y un día antes de volver, el rey recibió la salvación. Yo, en Génesis 35, mientras que leía, no diré que eres Jacob, te diré Israel. Muchos pueblos saldrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Señor, esta palabra, cuando yo miraba, esto parecía una vestidura que no encajaba conmigo. Esta palabra encaja con el pastor. Y yo estaba empujando aquello. Y esta palabra no se apartaba de mí. De nuevo pregunté, Señor, ¿esta palabra es la palabra que usted me dice a mí? Si tú aceptas aquello, esto es tuyo. Diciendo amén, lo recibí. Ya que lo había recibido, ya que había recibido el obsequio, ¿qué debo hacer? Ahora debo de estar orgulloso, ¿verdad? Y como loco, los reyes saldrán de mis lomos. Y decía de este lado, en la reunión de pastores, dice que los reyes saldrán de mis lomos. Y durante 8 meses, yo me determiné a ser un loco. Y fui a Uganda. Y el pastor, el 1 de enero, el martes, en ese lugar donde hay 7,000 miembros, el pastor va a anunciar el evangelio. Y yendo allí, a las 1:45 de la madrugada me permitió predicar el evangelio durante 1 hora. Y hacen durante 70 días culto de vigilia. Estaba muy agradecido. En esta ocasión, el pastor, el 30 de diciembre, va al estadio Mandela y 100,000 personas se reúnen en ese estadio. Y porque había caído lluvia, se habían reunido 40,000 en ese lugar. Dios me permitió anunciar el evangelio. Y mucho pueblo dice que saldrá de mí. Y que los reyes saldrán de mis lomos. Y yo iba aclamando aquello. Y conforme a aquella palabra,
el rey vino a la iglesia. En Uganda hay rey de 52 tribus y dice que de 17 tribus los reyes son reconocidos. Entre ellos hay 5 grandes tribus y una tribu de ahí, uno de ellos, el rey vino a la iglesia. Y yo a él ese día, él comiendo caldo de gallina, él recibió la salvación. Él era un rey de una tribu, se arrodilló y me pidió oración a mí. Y luego, pastor, me dijo, durante 14 años había algo que yo había orado. Él era rey de la tribu, pero 1000 huérfanos. Él tiene una escuela de 1000 huérfanos. Y para ellos, yo estaba orando por alguien que vaya a trabajar conmigo para aquella obra. Él es usted, me dijo. Y yo 2 veces había ido a aquella escuela. Y yo había ido con muchos materiales. Y Dios me había permitido predicar el evangelio, aunque era rey. Es bishop de 300 iglesias también. Y los bishops también reunidos, como en mayo, ellos participaron al CLF también. Yo soñaba en ese lugar. Señores, aquello. Vine sin poder decir aquello, pero Dios, el rey ha nacido. El rey ha nacido. En mi corazón, Dios, sea quien fuera el que tenga esta promesa, Dios lo va a cumplir. Otra cosa no viene a ser problema. Yo no quisiera mencionar otra cosa, sino que Dios es quien cumple aquella promesa. ¿Cómo va a salir? Esto es una promesa que va con el pastor. Mucho pueblo. ¿Cómo voy a anunciar el evangelio? Esto es la palabra que concuerda con el pastor. Así yo pensaba. Entonces, contrariamente, ustedes, esta palabra, si lo aceptan como la promesa de ustedes, Dios va a trabajar, sí o no. Dios va a trabajar. Sin lugar a duda va a trabajar. Pero el diablo en el corazón de ustedes va poniendo mucho mundo del pensamiento, empezando de Seba, empezando de Absalón, dentro de ustedes, para que esta palabra no sea rey, para que esta palabra no se erija en el corazón. Esa incredulidad continuamente le va introduciendo a ustedes, pero porque ustedes son engañados por ello. No, tú no. Adonías, no, tú no. Joab tampoco. Simei, tú debes ser ejecutado. Abiatar tampoco, tú. El corazón de nosotros, el corazón de ustedes, ese mundo del pensamiento continuamente, el diablo le introduce, pero en el momento que aceptan aquello, en el corazón de ustedes, la palabra de Dios no puede sembrarse. En el corazón de ustedes deben luchar ustedes. El pastor Kim Il-sung habló del ping-pong. Cuando uno quiere ser campeón en el boxeo, ¿qué debe hacer? Uno debe ser golpeado continuamente, debe escapar en segundo lugar, en tercer, continuamente debe pegar. Continuamente debe pegar. Cuando viene la pelota ping-pong, tiene que estar continuamente siendo golpeado. No, tiene que atacar, atacar. ¿Por qué están de manera impotente? Porque eso que está enviándole Satanás, todos ustedes lo están aceptando, ¿cierto? Yo no tengo fe.
Además, hace poco que recibí la salvación, nunca viví con la fe. Hombre como yo, ¿qué va a ser algo grandioso dentro de la iglesia? Ese pensamiento, yo tengo mucha edad, yo ya soy realmente una abuela jorobada, ¿para qué sirvo? Eso es no. Señores, cuando en Hechos capítulo 3, el cojo durante 40 años estaba amarrado dentro de su carencia, Dios, para darnos la bendición, envió a su siervo y había hecho que nosotros nos voltemos de nuestra maldad. Entonces, durante 40 años vivía este paralítico. ¿Qué es esa maldad? Él no podía realmente levantarse. Yo he vivido de esta manera toda la vida. Yo soy débil, yo no tengo fe, yo soy carente, soy pequeño, tengo poca edad, no conozco la Biblia, yo soy abuelita. Estos pensamientos vienen a ser lo malo. ¿Entienden? Ah, Dios con la pistola, sea quien fuera el que tira, el poder lo tiene la pistola. Todos los que reciben realmente el balazo va a morir, sea el niño de la escuela dominical, la abuelita, una joven, un estudiante joven. La pistola tiene poder. Nosotros no somos los que tienen el poder. El que tiene el poder no es nosotros. En el corazón de ustedes, ¿el sonido de quién estoy oyendo? Yo pasando día tras día delante del pastor, cuando voy oyendo lo que el pastor dice, siempre surge mi pensamiento. Cuando el pastor habla, surge mi pensamiento a la vez. Bueno, desde diciembre vamos a tener culto de primer turno. Yo digo, sí, pero dentro mío digo, pastor, no puede ser desde marzo y yo subo aquí. ¿Por qué? Porque diciembre hace frío, en marzo es un poco cálido el tiempo. Será bueno que tengamos culto en donde florece la flor bonita, en un lugar cálido, y surge así estos pensamientos en mi corazón, mientras que va pasando el tiempo que Dios me enseña. Junto con el pastor, mi corazón 100% no es igual, pero creo que el 80% va a ser igual. Así pensaba, pero y 100% era distinto. 100% era distinto con el pensamiento que el pastor tiene, con la vida que vive, cómo va tratando a la gente. Todo era distinto a mí, como yo iba tratando, todo era distinto. Por lo cual, junto con el siervo, cuando yo quiero trabajar, ya que todo está mal, por completo debo negar a mi ser. Y mi pensamiento, si yo no lo niego por completo, con otro corazón, uno llegará a vivir. ¿Llegan a entender? Realmente todo, en todo aspecto soy distinto. El jefe de los panaderos también dijo, yo también he visto, pero el jefe de los coperos y panaderos, es la vida y la muerte. Es distinto, no es igual. Uno piensa que tiene el mismo pensamiento, la misma fe. Yo, del lado contrario al siervo, continuamente voy viviendo, porque soy distinto. ¿Cómo uno debe hacerlo? Realmente negarse a sí mismo, ya que 100% es distinto. Hay un sonido que surge en la carne y la voz del siervo. Debo de menospreciar esto que surge en la carne para poder unir mi corazón todos los días. Mi pensamiento, el negarlo, todos los días debo vivir aquella vida de negar mi pensamiento. Eso es acabar con mi ser. Señores, en nuestro corazón, este mundo del pensamiento, uno por uno, mientras que vamos viviendo la vida en el corazón de ustedes, la flor va floreciendo y va brotando, y dentro de la palabra va saliendo, va brotando la flor, y
el fruto conforme a la palabra va surgiendo en nosotros, por lo cual hasta ahora hemos vivido cubriendo todo aquello. Ese pensamiento, esa incredulidad que nos pone Satanás, de tal manera lo hemos aceptado en nuestro corazón y mientras que vivimos así, Dios no puede hacer ninguna obra. Los jóvenes anteriormente eran dueños, columna a la iglesia. Los estudiantes eran fundamento, columna a la iglesia. En el año 1988, cuando recibí la salvación, la isla de Koje, en mayo del 88 se fundó nuestra iglesia y yo en octubre me conecté con la iglesia. En aquel momento, allí, los estudiantes, 30, 40 miembros y eran más de 20 los estudiantes. Y los estudiantes creciendo dentro de la iglesia se convirtieron en jefes de hermanos casados y diáconos. Y dentro de la iglesia ahora son realmente siervos del Evangelio. Yo soy joven, yo soy estudiante. Está mal. Ustedes no son estudiantes, son cristianos. Las abuelas, ustedes no son abuelas, son cristianos. Ustedes, mediante ustedes, ese camino que caminó Cristo, de tal manera pueden dirigirse. Le ha salvado a ustedes, le ha erigido a ustedes. Hebreos, capítulo 9, vamos a ver y vamos a finalizar. Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada al inmundo santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, mediante el Espíritu Santo, dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesucristo, hermanos, ha hecho para que ustedes sirvan a Dios. Todos ustedes, como seres que pueden dar la vida, Dios así los ha hecho. Hasta ahora, no es importante cómo hayamos vivido. En esta hora, el mundo de nuestro pensamiento, cuando lo eliminamos en nuestro corazón, desde aquel momento el Señor, de manera maravillosa, la sangre fluirá en todo el cuerpo y todo microbio lo podrá realmente vencer y tener la salud mediante ustedes. Dios poniendo a las vidas. Cuando anuncia el Evangelio surgirá gente que reciba la salvación y trabajará Dios. Amén. Y en esta ocasión, cuando vemos el retiro en invierno, hay mucha gente que no puede obtener permiso. Con la fe, espero que den los pasos en este retiro en el que Dios se goza. ¿Por qué no abrirá el camino? Él abrirá el camino. Y los hermanos, que ni siquiera uno es ausente, todos vayan al campamento y alrededor de ustedes, familia, conocidos. Entre la mayor bendición que Dios nos da es el retiro. Mis padres, ambos recibieron la salvación mediante el campamento. Cuando pienso en ello, ¿qué iba a hacer si no teníamos retiro? ¿Verdad que sí? Y ya que todo lo preparan y anuncia el Evangelio, sí, todos reciben la salvación. Casos especiales excepto, pero allí enfocándose, preparando el retiro, orando, será muy bueno que participen. ¿Entienden? Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos
esa sangre preciosa del Señor Jesucristo ha hecho para que podamos servir a Dios. Satanás maligno en nuestro corazón, el mundo de la fe, para que no pueda erigirse, realiza la obra de introducirnos en la incredulidad de ese mundo del pensamiento, uno por uno, para que podamos luchar. Queremos que nos dé la fe en el corazón y para que aquello sea realmente establezca en nuestro corazón, queremos que nos dé la gracia en la iglesia. Su siervo ahora está en Uganda, se ha trasladado hacia Uganda. Dios a su siervo delante de tanta gente el día 31, cuando se anuncia la palabra del Evangelio. Tenemos muchísima esperanza y realmente oramos por ello. Mediante esta ocasión no sabemos cómo Uganda cambiará y siempre tenemos mucha esperanza. El 1 de enero también anunciará el Evangelio en la iglesia de Miracle, en donde están 7,000 personas. Libremente obre, Señor, libremente, para que pueda obrar la obra, como también es periodo de lluvia, es muy importante el clima. Señor amado, permítanos buen clima y que más personas se vayan reuniendo allí. Desde el miércoles empieza el campamento de la segunda semana. Muchos participarán a la semana. Señor, que podamos invitar a nuevas personas y mientras que pertenecemos, esperamos que le dé la gracia para poder anunciar más el Evangelio. Le agradecemos por esta hora. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.